Muy buenas, soy Johnny Prieto de Estudios Prieto y hoy vamos a hablar sobre el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas, la edición de este año, 2020. Después de una larga fila de desaciertos por parte de Apple en cuanto a sus MacBook Pro, por fin tenemos un 13 pulgadas que funciona bien. Bueno, el de 2019 también iba muy bien en casi todo, pero aquí está el bien diseñado, el MacBook Pro de 13 pulgadas modelo 2020. Espero que lo disfrutéis. Vamos con la intro y empezamos. En cuanto al diseño, parece exactamente el mismo si no te fijas mucho a los modelos anteriores, desde el 2016. ¿Y cuál es la principal diferencia entre ese modelo y este modelo de 2020? Es el teclado. El peso es de 1,4 kilos y su perfil mide 1,56, así que tenemos el mismo diseño antiguo, pero que funcionó muy bien en aluminio de una sola pieza que Apple lleva utilizando desde hace 4 años ya, pero que da una sensación de estar usando, y así es, un portátil de gama premium, un portátil con muy buenos materiales de construcción y un diseño de vanguardia que todavía después de 4 años sigue siendo competente y vanguardista, la verdad. El diseño de 13 pulgadas es el más bonito que han construido, más que el de 15 y 16, porque si lo ves desde arriba es más proporcionado y simétrico en cuanto al tamaño del marco que tiene alrededor toda la base del teclado y la touch bar. Y en el de 16 pulgadas parece que se desperdicia un poco de espacio de la base para poder mantener la pantalla del tamaño que le toca. Ahora, ya que menciono el tamaño de la pantalla, es cierto que el de 13 pulgadas sigue siendo de unos marcos muy grandes para los tiempos que corren, donde casi todo ya se diseña sin marcos y el de 13 pulgadas sigue teniendo las dimensiones iguales desde hace 4 años, y en el modelo de 16 pulgadas ya dieron el paso de meter en el tamaño de un cuerpo de 15, meter esta increíble pantalla de 16 pulgadas que Apple monta, reduciendo un poco más el marco y aprovechando mejor el espacio para ganar calidad y tamaño de la pantalla. Apple, aquí te equivocaste Y lo sabes. porque hasta la competencia de portátiles de esa gama ya ha reducido o hizo desaparecer los marcos, dando pantallas de 14 pulgadas. Así que esperamos con ansias ese MacBook Pro de 14 pulgadas en el 2021. Pero esta pantalla de 13,3 pulgadas, que es exactamente el tamaño que tiene una relación de aspecto 16:10, por lo que es un poco más alta que los portátiles que suelen tener un aspecto de 16:9 o 16:9. Y ya respondiendo por aquí a una pregunta que me hacía un suscriptor, aunque esta pantalla es más pequeña que la de 16, para realizar trabajos de ofimáticas, tablas numéricas y demás, la pantalla se ve excelentemente bien por su resolución de 2560 x 1600 con 227 ppi, con la que no hay que forzar nada a la vista para poder leer bien el contenido en ella, aunque pases muchas horas delante de la misma. Es una pantalla increíble y además, con el True Tone que ofrece Apple, la temperatura de color de la pantalla cambiará conforme a la luz ambiente del lugar que estemos trabajando, y así la vista también estará más descansada al trabajar horas delante de esta pantalla. En cuanto al brillo, tiene de sobra 515 nits, por lo que es la más brillante que hay en el mercado hasta ahora mismo. Hablando del 13 pulgadas, que es de lo que trata este vídeo, lo más destacable de este portátil es eso, lo portátil que es y lo genial que resulta llevárselo con uno mismo de un lado para otro para poder trabajar fuera o mientras viajamos, porque es pequeño y ligero y potente. Para mí, el mejor portátil para trabajar en ruta. Vayas donde vayas, en el coche, pero no cuando se conduce, que os conozco. O cuando vas en el tren, cuando vas en el avión, cuando vas en el metro, cuando estés en una cafetería o donde no tienes mucho espacio en la mesa, pues es eso, idóneo para todo esto. Ahora, a lo que nos suele interesar en este canal. ¿Vas a trabajar fotografía o vídeo con este portátil? ¿Será suficiente esta pantalla? La respuesta es sí, como una catedral, porque esta pantalla cubre el 100% del espectro sRGB, el 91% del Adobe RGB y cubre el 98% del DCI-P3. Y esto significa que puede reproducir un 20% más de colores que la competencia en otros modelos de portátil, como por ejemplo un Asus ZenBook Duo, que combinado con esta pantalla de alta resolución y de alto brillo, lo que se traduce es en que es la pantalla perfecta para cualquier profesional audiovisual, que incluso, y esto seguramente no sabías, el MacBook Air no posee panel DCI-P3, así que el MacBook Pro es un ordenador realmente preparado para un uso profesional de imagen. Si ya fuera una pantalla de 14 pulgadas, entonces ya sería perfecto, y si tuviera los 120 frames por segundo del iPad Pro, pues para algunas tareas ya sería algo increíble. Cambiando de tema y hablando un poco del trackpad,
Decir que el tamaño del mismo en el MacBook Pro de 13 del 2019 pues es el mismo tamaño, un tamaño muy chulo la verdad. Este es un tamaño grande, súper sensible en toda la superficie y también podemos apretar clic en cualquier parte del mismo. Tenemos un montón de funciones además que podemos usar, aunque no todos las conocen. Aparte de las funciones de deslizamientos, incluso apretando tenemos el Force Touch, donde aparecen todavía más funciones. Para mí, Apple tiene el mejor trackpad que existe actualmente en cualquier portátil del mercado. Desde el 2016 al 2019, Apple instaló en sus MacBook Pros un teclado más fino que no sobresalía de la base y que iba a ser revolucionario supuestamente, el teclado de mariposa. Maldita la hora en que se le ocurrió esto a algún ingeniero de Apple. Dio más problemas esto que la pantalla de los Tesla. Y por fin han vuelto a poner el sistema de tijera de 2015, pero mejorado de 1 milímetro que funciona súper bien. Además, han vuelto a poner la tecla de escape fuera del touch bar, con lo que ya se puede usar aunque el ordenador se quede bloqueado para forzar la salida del programa, etc. Y también posee a la derecha un Touch ID dando el equilibrio perfecto de diseño, teniendo las teclas sueltas a los dos lados. En cuanto a la cámara FaceTime, decir que la verdad no es muy buena, sigue siendo una cámara de resolución 720p procesada sí por el chip T2 y gracias a este procesador, aunque la resolución no sea muy buena y la imagen sea un poco ruidosa también, lo que sí conseguimos con este procesador T2 es un rango dinámico, un equilibrio entre luces y sombras bastante bueno, la verdad, y mucho mejor a los de la competencia. Los micrófonos funcionan muy bien, no son muy válidos para tomar notas o para tener un audio de videollamada con calidad buena. Mucho mejor que otros portátiles también de la competencia de la misma gama y precios, aunque no son los micrófonos de calidad de estudio que dotó a los MacBook Pro de 16 pulgadas, no son los mismos. En cuanto a los altavoces, pues no hay otro portátil de estas pulgadas, claro, que tenga la calidad de sonido que ofrecen estos pequeños altavoces del MacBook Pro de 13 pulgadas 2020. Aunque los de 16 pulgadas, claro, por el tamaño suenan mucho mejor y tienen una calidad increíblemente buena. Pero los de este MacBook Pro de 13 pulgadas 2020 suenan también increíbles para el tamaño de los altavoces que monta. En cuanto a las especificaciones más técnicas, decir que este portátil está dotado por un procesador Intel de octava generación en sus configuraciones más básicas, dos Thunderbolt 3 con toma de auriculares, con el procesador Intel i5 1038NG7, un procesador de 4 núcleos con una velocidad base de 2 GHz y en turbo hasta 3,8 GHz. Si estás interesado en la configuración ya más potente, está ya un procesador Intel i7 1068NG7, procesador también de 4 núcleos, pero ahora con una velocidad base de 2,3 GHz y en turbo hasta 4,1 GHz. Otra opción que puedes contemplar también interesante es una configuración personalizada del MacBook Pro y saldría unos 200 euros más la versión más básica, cambiando el procesador a un i7 de décima generación. Si medimos su funcionamiento en single core, es decir, solamente el rendimiento en procesos que necesiten un solo núcleo, este procesador es el más potente que hay en los Mac actualmente, más que el procesador i9 del MacBook Pro de 16 pulgadas, incluso más que el Xenon de 28 núcleos del Mac Pro de 2019. La nueva GPU que monta este MacBook Pro 13 pulgadas de 2020 es una Intel Iris Plus G7 para los más básicos y para los más potentes, que hasta da un 13% más de rendimiento gráfico que el MacBook Pro de 13 pulgadas del año pasado, 2019, y más del doble de rendimiento gráfico que la GPU integrada que traen los MacBook Pro de 16 pulgadas. Esto es una súper buena noticia para los que estéis buscando un modelo para trabajar en el mundo audiovisual con este portátil y necesitáis un rendimiento gráfico alto. Aunque da mucha rabia para los que compramos también el MacBook Pro de 16 pulgadas hace menos de un año, que no trajera también esta GPU integrada. Menos mal que los de 16 pulgadas tienen una gráfica que barren a esta con un rendimiento de hasta un 300% superior. La pregunta de oro, ¿podemos editar vídeos 4K en este Mac de 13 pulgadas 2020? La respuesta es sí, pero es verdad que no va a ir tan fluido como un MacBook Pro de 16 pulgadas y va a tardar hasta un 300% más en renderizar, aunque va bastante más rápido que el modelo de 13 pulgadas del 2019. Así que si esta es la función para lo que vas a utilizar este ordenador, hacer vídeos de manera recurrente en 4K, es mejor que optes por el modelo de 16 pulgadas o incluso que adquieras un modelo de 15 pulgadas con el que vas a poder trabajar
trabajar mucho más cómodo o cómoda, y no desesperarte con los tiempos de espera al renderizar y al exportar los vídeos. Algo a mencionar que no sé si está teniendo en cuenta a la hora de valorar la compra de un MacBook Pro es que sus puertos Thunderbolt 3 son una pasada de rápidos, incluso para poder editar directamente desde un almacenamiento SSD externo a toda velocidad. Estos Thunderbolt 3 tienen una velocidad de hasta 40 GB por segundo. Incluso esto posibilita la conexión de una tarjeta gráfica dedicada externa para poder editar estos vídeos 4K en este MacBook Pro de 13 pulgadas 2020 sin tener que irse a la compra de un 16 pulgadas o un 15 pulgadas de segunda mano, como os comentaba, pudiendo instalar a esta GPU externa, una Vega 64 por ejemplo, y ya incluso pudiendo jugar a videojuegos en él. Lo malo de esta solución es que si editas vídeo en Final Cut Pro X, este no aprovecha bien el rendimiento de una gráfica externa, una GPU externa, y al exportar tardará prácticamente lo mismo que sin la GPU externa. Ahora bien, que no lo he mencionado, si los vídeos que producirás son en Full HD, es decir, en 1080p, el portátil va a responder muy bien al editar este tipo de vídeos. Otra de las posibilidades que nos da esta conexión Thunderbolt 3 también es que podemos conectar monitores externos para trabajar más cómodos cuando estemos, por ejemplo, en el estudio o en casa. Monitores de resolución hasta 6K. Y una de las increíbles mejoras que Apple ha implementado en este MacBook Pro de 13 pulgadas de 2020 es la velocidad de las RAM. Con unas velocidades de 3733 MHz LPDDR4X comparadas con las del 2019 que eran de 2133 MHz LPDDR3 y pudiendo ampliar la RAM en esta línea de 13 pulgadas hasta 32 GB. Pero para tener estas pedazos de RAM que mejorarán la velocidad muy notablemente, será necesario irse a por las configuraciones más altas de este modelo de 2020. Lo bueno que tendremos más procesador y 16 GB de base en estos modelos, con lo que para fotografía será la opción más acertada. Incluso también si vas a trabajar para vídeo, porque mejorará la memoria gráfica también con este tipo de memorias RAM. En cuanto al almacenamiento de memoria SSD, comenzará con la versión de 256 GB, ampliable hasta 2 teras y 512 GB o 1 tera en las más potentes, ampliables al precio de un riñón y medio hasta los 4 terabytes, todos con una velocidad de lectura de 2,2 GB por segundo y de 2,5 de escritura. En cuanto a la refrigeración y calentamiento del aparato, decir que la versión más sencilla trae solamente un ventilador y se calienta rápidamente accionando el ventilador a tope enseguida cuando le pedimos una carga de trabajo un poco alta. Y la versión más potente trae 2 ventiladores. Normalmente está a una temperatura de 50 grados y rápidamente se dispara a 70, superando los 80 cuando le pedimos rendimiento gráfico, incluso llegando a los 99 grados Celsius. En cuanto a la batería, Apple anuncia unas 10 horas para un uso normal de ver vídeos, navegar por internet, etc. Y es verdad que al no tener una gráfica dedicada gasta menos batería, pero como mucho nos vamos a tener alrededor de unas 6 horas reales de duración de batería. Lo bueno es que podemos conectarla a una batería portátil con USB-C de alta potencia cuando estamos de ruta. Os dejo en la descripción los enlaces a todo esto que os estoy comentando. Bueno, mis conclusiones reales y frescas. Si estás buscando un portátil para la universidad, para hacer trabajos, para navegar por internet, para ver vídeos y retocar las fotos del móvil y un uso de este estilo, lo que te recomiendo es que te vayas a por el MacBook Air. Te ahorrarás unos dineritos y podrás hacer estas tareas igualmente. Además tendrás más horas extra de batería. Es todavía más portátil y más fino. Os dejo el link en la descripción al MacBook Air también. Si estás buscando editar vídeos 4K, si eres diseñador, modelador en 3D o este estilo de tareas, mi recomendación es que vayas directamente y sin pensarlo a por el modelo de 16 pulgadas, el de la pantalla más grande. Te dejo por aquí una comparativa de los dos MacBook Pro de 13 y 16 pulgadas por si te puede ayudar también a escoger un poquito. Entonces, ¿para quién está pensado este modelo de 13 pulgadas 2020? Yo creo que está pensado y será la herramienta perfecta para los que se encuentran entre estas dos categorías que he descrito, que están buscando la portabilidad de un MacBook Air ligero, pequeño, pero potente para trabajar audiovisuales. Por ejemplo, fotógrafos, diseñadores gráficos, creadores de vídeos en 1080p, los que usan el Photoshop, ilustradores, tareas para las cuales no es tan importante la tarjeta gráfica dedicada, sino el procesador y la memoria RAM. Los dos fuertes de este modelo de MacBook Pro de 13 pulgadas 2020. De todas formas, os dejo los links en la descripción para que podáis verlos todos con paciencia, examinar bien las características de cada uno de ellos, de cada modelo, y si tenéis dudas, no dudéis en escribirme en los comentarios y os responderé lo más pronto posible. Si te ha gustado el vídeo,
compártelo, por ejemplo en tu estado de WhatsApp, para que pueda llegar a mucha más gente. Y si valoras mi contenido, suscríbete y dale like. Si te ayuda a encontrar el ordenador perfecto para ti, pues cómpralo a través de mis links y estarás apoyando el canal para que pueda seguir haciendo más y más contenido, pues también con otros productos. Nos vemos pronto. Agur.